y voy a entrevistar al economista Rafael Hidalgo, que es uno de los pocos economistas que yo suelo leer con mucha frecuencia porque está cargado de datos. Y el día de hoy precisamente tiene un dato tremendo, que es el titular de su columna. ¡Horror! El 54% del oro que exporta el Perú es informal. Pero no le damos la acogida que merece. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, señor Hildebrand. Una aclaración, no soy economista, tengo una maestría en gestión pública internacional. Bueno, pero escribe como tal. Sí, trabajé en el BCR 7, 8 años, entonces, por ósmosis. Agradezco su honesta modestia, muy poco frecuente en este país. Gracias, señor Hildebrand. Bueno, sí, pues 54% del oro que exporta el Perú es informal. ¿Y esto qué es? Bueno, es la realidad, ¿no? Normalmente vemos que hay un sector de la economía peruana informal que viene siendo satanizada por los grandes, digamos, actores de la economía nacional, digamos la sociedad de minería. Sin embargo, al tratar de escribir una nota esta semana por la coyuntura aurífera, me di cuenta que no cuadraban las cifras, porque normalmente el oro informal, llamado ilegal por algunas personas, siempre había sido menor, pero en este primer trimestre ya sobrepasó, agarró la punta. O sea, tenemos, no quiero hacer chiste, a las 10 hermanas de la sociedad de minería que exportan menos que, digamos, todo el Perú profundo. Porque ciertamente Patadas es una zona importante, pero solo es la tercera parte. Hay otras 20 localidades que tienen la producción al tope, ¿no? Y para eso no hay soluciones coherentes, por lo menos no se escuchan, ¿no? Recuerda usted que la señora... Vamos a ver, usted creo que tiene una comprensión empática en relación con la minería informal y aún con la ilegal. Pero no debe olvidar, señor Hidalgo, que la minería ilegal también destroza ambientes y envenena valles y ríos y, en fin, es un elemento perturbador. Sí, ciertamente, pero para eso hay soluciones y para eso está, uno elige un gobierno, uno debe tener estados, claro, esa es una ilusión. Por ejemplo, para la minería que usted señala, la minería fluvial, ya existen máquinas dragas que podían no contaminar con el mercurio. Cuestan, sí, cerca de 1.000.000 de soles, a $500.000, pero puede hacerse un esfuerzo, porque lo que está sucediendo es que se ha levantado pues una fiebre como en California del siglo XIX. Tenemos que el oro se está cotizando a $100 el gramo, cuando hace 15 años costaba $8. Eso ha despertado ambiciones y ha despertado también soluciones que no se ajustan a la realidad. En mi columna yo puse como ejemplo que no se ha realizado un censo. No sabemos de lo que hablamos. El señor Salguán ha dicho que son 250.000 trabajadores. Creo que después señalan que con los ilegales o con los informales, porque 250.000 serían los llamados artesanales, ¿no? O la pequeña minería, pero si se suma el ejército que se está sumando al oro, pues está dejando los campos porque está encontrando una actividad más rentable. Ese es otro dato que no sabemos a la hora que hacemos cuentas nacionales de qué cantidad de trabajadores estamos hablando. Entonces, ¿por qué no se hace un censo? ¿Por qué se hace esta sopa de letras, el Reinfo, el MAPE, ahora hablan del SIMPO, del DREN? Y uno pues prácticamente se queda turulato ante tanta jerga, ¿no? Hay un desorden estadístico, evidentemente, porque tampoco hay gobierno. Pero lo ilegal sí debería ser combatido y no deberíamos fomentarlo, ¿no? Ni con nuestra prédica, ni con nuestra permisividad, ¿no le parece? Hay que buscar soluciones, hay que buscar soluciones. Por ejemplo, no, pero lo ilegal es bien sencillo, señor. Lo ilegal se combate, porque por eso es ilegal. Pero entonces nos declaramos ilegales todos.
Por eso, como le decía, la minería fluvial hay que buscar que se utilice menos mercurio. Hay que No, hay que tecnificar. erradicarla. No, hay que erradicarla, Hay que señor. erradicarla, pero para eso, tenemos que saber de cuántos mineros ilegales estamos hablando. No, estamos De actuando a acuerdo, tientas y a ciegas. Por eso pero mi digamos, primera recomendación será es un dato secundario. La convicción es que hay que erradicarla. Pregúntale a la gente, Madre de Dios, ¿cómo están? sí. Y muchas de esas zonas han quedado como desiertos, ya ni siquiera producen oro. Un Exactamente. gobierno debería reforestar muchos de esos terrenos. Pero eso sí, otra cosa es lo que está sucediendo en los socavones. Es prácticamente la ley del oeste. No sabemos, mandamos 1000 policías a tratar de combatir en los socavones. Eso no lo pudo hacer ni los marines de Estados Unidos a luchar contra el Vietcong. Yo me imagino que estarán asustados nuestros policías. ¿Usted sabe cómo movilizar 1000 efectivos? ¿No? Es complicadísimo. Requiere pues hospital, Pero enfermera. entonces, señor Hidalgo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos resignamos? No, hay que hacer una ley que considere. Primero hay que saber cuántas personas estamos hablando. Ya, ok, hacemos el censo y sabemos que son 97.000. ¿Qué hacemos después? ¿De qué modalidades estamos hablando? Porque tenemos pequeña minería, tenemos artesanales, ahí hay pues los parqueros, cachorreros, payaqueras, hay una serie de actividades, digamos, distintas. Para cada actividad distinta hay una solución distinta. Yo no pretendo ser el especialista, pero creo que una verdadera manera de acercarse al problema es conocerlo, y no lo conocemos, creo yo. Hay una convicción muy difundida que es el Perú es un país escindido, la política es un desastre, pero la economía marcha por sí sola. Yo, sin embargo, creo que el desastre político ya ha empezado a tocar de un modo muy hiriente y claro la economía, que ya esta división no se da, que por ósmosis se están contaminando. ¿Qué cree usted? Bueno, sí, lo de la política es lamentable, ¿no? Es lamentable enfrentar esta elección sin tener partidos, ¿no? Vamos a volver a tener una feria de vanidades en el Congreso y eso no ayuda a construir. Hay que nomás tener esperanza de escoger a un grupo de personas que puedan encaminar el país, ¿no? Pero ciertamente la economía peruana es muy potente porque ahora tenemos una bendición. Yo le recuerdo, este año vamos a producir en exportaciones de oro 20.000 millones. Y esos 20.000 millones, si se enfrentan sin una ley adecuada, no generan tantos recursos para el Perú. Por eso hay que combatirla con garrote, pero hay que darle la zanahoria de poder, digamos, formalizar a esos informales. Y mire usted, yo creo que se está hablando, creo que los números se quedan cortos, ¿ah? Porque si tenemos payaqueros y se habla de con las familias 1 millón, pero y los soldadores, carpinteros, en general es un pueblo en marcha que incluso supera la actividad laboral de, no sé si de otra actividad de la manufactura. Y en tanto siga subiendo el oro por estos desórdenes internacionales, va a ser más atractivo que la gente del campo acuda a estos centros mineros. Y hay que enfrentar, por eso le digo, este problema con realidad, primero conocerla y después darle una solución adecuada. Sí, esas son, digamos, las cifras rutilantes, doradas, ¿no? Áureas. Muy bien, Aurea, yo le recuerdo un 20 número, mil millones, de acuerdo. Sí, la de fiebre de acuerdo. California Pero hay, se trató de 500 toneladas o 600. Nosotros bien, estamos exportando a realidad de 210, 250 anuales. y sin embargo, junto a eso hay cifras que revelan el impasse inamovible, ¿no? De la pobreza, el problema que tenemos de la pobreza. En los últimos 5 años, la anemia se ha incrementado en 19 regiones del Perú, en los Bueno, últimos 5 años. pero La anemia, sí, es decir, terrible. Se lo ha más vuelto a los elemental, ¿verdad? indicadores que se tenían en el 2011, 2012.
Hubo un ciclo de minerales que ha durado todo este siglo XXI. Ha habido, incluso ahora hay mejores números que en el segundo gobierno de Alan García. Sin embargo, en ese gobierno se redujo la pobreza a la mitad. Se encontraron 17 millones y se quedaron 7 millones nomás en pobreza. Sin embargo, desde ese momento, los presidentes no han podido generar empleo de la manera que el Perú necesita. En ese gobierno, no es por ser panegírico, se crearon 4 millones de empleos adecuados, según las cuentas nacionales. Bueno, no ha habido un aliento a la inversión, ha habido mucha demagogia, y bueno, la inversión se ha retraído, porque no solo hay que traer inversión para minería, hay que traer inversión para manufactura, hay que traer inversión, bueno, la agricultura, la inversión ha entrado de manera sustantiva. También tenemos que proyectarnos, por ejemplo, a los mercados internacionales. Ahora que está el puerto de Chancay, hay que dar facilidades de zonas francas, pero no a todo el Perú, ¿no? A las zonas que están al lado de los puertos de salida. El Congreso acaba de lanzar este asunto del IGB, ¿no? Del IGB y de la elevación en 2% del Fondo Común. O sea, menos recursos para el Estado. Están sacando al gobierno central para darle a los gobiernos locales. Sin embargo, los gobiernos locales no tienen capacidad de gasto, ¿no? En buena cuenta, si tuviéramos, digamos, técnicos adecuados, un aparato ejecutivo que pueda llevar esos recursos a actividades que mejoren el ornato, la calidad de vida de los vecinos. Se está sacrificando recursos del gobierno central. En el caso del IME es otra situación. Se está creando un clima en donde yo pienso que el próximo gobierno, sea cual sea, pagará el pato. Pagará el pato del déficit fiscal, el descenso del ingreso tributario, todo lo demás. Sí, pero a veces hay mucha grita desde algún lado. Por ejemplo, al ministro anterior prácticamente lo acusaron de haber desfalcado los recursos fiscales. Sin embargo, no hizo caso al Consejo Fiscal ni a la CONFIEP. Y ahora con la regularización del impuesto a la renta ya se emparejó. O sea, habría que esperar. Era peor cortar todas las obras en el Perú. Eso muestra la debilidad, y al nuevo ministro, el señor Salardi, que sí tenía nuevamente buenas intenciones respecto al gasto público, lo han sacado esta vez ya no por presión de la CONFIEC, sino por presión del mismo gabinete, que no quería quedarse sin los aparatos de infraestructura que maneja cada uno en su estanco, ¿no? ¿Un país que tiene 70% de economía informal es gobernable? No, pero hay que avanzar en eso, señor. Hace 10 años era 80%. Estamos avanzando. Hace 5 años era 75%. Es en el único número laboral que estamos avanzando, desde la pandemia. O sea, para este caso, en el 2080 seremos un país formal. No, pero si hay mayor inversión y hay esperanza, creo yo, si se vuelven a crear 4 millones de empleos adecuados, evidentemente se va a dar una mejor situación con su familia, serán 8 millones de peruanos, ¿no? Sí, pero ¿en qué escenario podemos volver a crear 4 millones de empleos? Bueno, tenemos esta ola de precios altísimos de materias primas y la pobreza en general se mantiene. Pero todo indica, señor Hildebrand, que vamos a tener un ciclo permanente de materias primas, porque la inteligencia artificial es intensiva en el uso del cobre, y nosotros tenemos grandes yacimientos de cobre que todavía no se explotan. Tenemos un país mineralizado, somos el 4º productor ahora de oro, y no tenemos operando Yanacocha. Si estuviera operando Yanacocha seríamos el 2º país, pero eso hay que formalizarlo
Hay que saber cuántos son y formalizarlo para que generen recursos para la casa fiscal. Pero, señor Hidalgo, para eso necesitamos un gobierno que cree consensos y que pueda sacar adelante Tía María, por ejemplo. Tía María, no, todos los yacimientos de Cajamarca, ¿no? En Cajamarca, Galeno, etcétera, ya los nombres se repiten, pero los tenemos en compás de espera. Necesitamos un gobierno que cree consensos. Efectivamente, para eso está la democracia. ¿Y usted cree que este gobierno crea consensos? Ninguno, ¿no? La verdad que solo vemos a una presidenta que camina en el hielo, ¿no? No sabemos hasta cuándo. En cualquier momento se rompe el hielo, creo yo. ¿Un adelanto de elecciones podría aliviarnos? Yo creo que sí. A estas alturas, sí. Sí, de todas maneras. Cualquier cosa es mejor que esto. Más vale temprano que tarde. Cualquier cosa es mejor que esto, ¿verdad? Cualquier cosa es mejor, porque va a dar la oportunidad de convocar a nuevos cuadros, a renovarse. La renovación siempre es importante. Yo espero que eso también se refleje en los movimientos políticos, porque veo a muchas personas del mismo reparto, ¿no? Vemos las películas de los años 60. Usted que es conservador, ¿le preocupa que la No soy derecha sea un conservador, archipiélago? señor Hitler, ¿eh? Yo he sido alumno, discípulo de Aya La Torre. Me niego a ser conservador. Bueno, pero Aya terminó como conservador. Bueno, el signo de los tiempos, vivió 80 años. Por ganó eso, la, terminó la como segunda, conservador. no ganó como conservadora, ganó hombre, lanzando el antiimperialismo a los yanquis, pero era pero salió con Odría, salió con la 1. Echarse como los comunistas Desabotó la reforma agraria de la a los brazos de Prado, de Hitler. Aya fue un gran tipo, pero terminó como conservador. En todo caso, usted, como ayista, ¿ve con preocupación que la derecha esté otra vez fragmentada? No, yo creo en la candidatura del Partido Aprista. Espero que se forme un equipo de jóvenes, que no se repitan las mismas figuras. Y hay que comenzar de nuevo. Hay que renovarse. El APRA también. ¿Cómo? Con los jóvenes. Así se renueva el Perú. Yo recuerdo después del gobierno militar vino una generación y ha ocupado la política peruana 50 años, de la que pues, formamos parte. Es hora de que pase la siguiente generación. Está hablando de Carla. No, de Renzo Ibáñez, cualquiera. Yo creo que se necesitan rostros jóvenes en el APRA. En todas partes, ¿no? En todas partes. Fíjate, tenemos una selección de fútbol con el goleador, tiene 41 años. Ya pues, ¿no? Se necesita. Muy bien, muy bien. Acepto la ironía implícita. Muchas gracias, señor Hidalgo, por haber Muchas estado con gracias, nosotros. señor Hildebrand, por la invitación. Muy bien.